Que la gracia del Señor Jesucristo cubra a todos mis hermanos en esta tarde, en esta noche, día jueves 25 de junio, un día muy helado, hace bastante frío acá en Santiago a lo menos, pero hermanos queridos, la fe y la confianza en el Señor están calientitas. No se han enfriado gracias a la misericordia del Señor. Y en eso persistimos y por eso damos gracias al Señor también en este día que Él nos sostiene con su mano de amor y misericordia. Un saludo cariñoso a toda la iglesia donde quiera que se encuentren. El ministro de Salud ha hablado estos días de un leve descenso en el nivel de contagio y aunque él ha destacado de que no es una señal muy decidora todavía, nosotros quisiéramos decir que sí, que va a bajar y estamos orando por eso y pedimos al Señor su misericordia con nuestra gente, con nuestro pueblo, que ojalá eso sea verdad y que empiece a bajar el nivel de contagio, hermano. Clamemos al Señor que en su gran misericordia Él se acuerde de nosotros. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor me ha dado esta semana y que espero que junto a todas las otras reflexiones que les hemos compartido los jueves en mi caso, los días domingos, a través de los Zoom en la semana, mis hermanos de las clases de nuestra iglesia, a través de los WhatsApp, que junto a todo aquello que es palabra del Señor y que usted ha escuchado, esta palabra les signifique ayuda para un crecimiento en el conocimiento de las verdades del Evangelio y que también puedan significarles fortaleza para mantenerse en pie, siempre confiando en el Señor, hermanos amados, aunque la tormenta arrecie. Vamos adelante en el nombre del Señor. Así que vamos a la palabra que el Señor me ha dado para esta tarde y para ello quiero invitarles a ubicar en sus Biblias o como usted lo estime conveniente, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio según Marcos, capítulo 2, desde el primer versículo hasta el versículo 12, que es el párrafo que allí está destacado en la Reina Valera como Jesús sana a un paralítico. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Amén. Amados míos, este interesante episodio que registran los evangelios sinópticos, los 3 evangelios sinópticos, tiene lugar después de un recorrido largo que ha hecho Jesús en toda la provincia de Galilea, en todas las ciudades de Galilea, en las aldeas de alrededor. Y en este tiempo Él ha estado predicando el evangelio, sanando enfermos y liberando endemoniados. Su fama había trascendido, era el año de la popularidad del Señor. Y no solamente en Galilea lo seguía la gente, sino que también había venido gente de Jerusalén, de Judea, y aún entre ellos también doctores de la ley, fariseos, y Marcos los llama escribas, que es lo mismo. En nuestra lectura, Jesús ha regresado a Capernaum de este recorrido y dice la lectura que está en casa. Él había por algún tiempo asentado su ministerio, el centro, la sede de su ministerio evangelístico, podríamos decir, allí en Capernaum, y posiblemente la casa a la que se refiere era la casa de Simón Pedro. El asunto es que cuando la gente se entera de que está de regreso, que está en la casa, dice el relato que hemos leído, que vienen, se aglomeran ahí en la casa, llenan la casa, se meten por todos lados, de manera que aún en la puerta, por todos lados, estaba la gente y no se podía ni entrar. Y allí, en medio de esta escena, ocurre lo que hemos leído en estos versículos. Cuando leemos con detención este pasaje del paralítico, de la sanidad del paralítico, y uno comenta acerca de lo que hay allí, generalmente surgen algunas preguntas. Y de estas preguntas yo me quiero tomar en esta hora para poder compartir con ustedes la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón, la cual he titulado hoy Jesucristo, sanador y salvador. Revisemos entonces 3 preguntas de este texto que nos van a recordar valiosas enseñanzas que espero nos sirvan para nuestro crecimiento espiritual. La primera pregunta se relaciona con la fe y dice, ¿por qué Jesús actúa motivado por la fe de ellos, o sea, de los acompañantes, y no del propio enfermo? Eso está en el versículo 5a, la primera parte. Al menos esto es lo que uno entiende cuando lee el texto, que dice eso, que Jesús actuó por la fe de ellos. Podría referirse al esfuerzo, a la osadía, a la insistencia que tuvieron estos acompañantes, que impresionó a Jesús. Y de hecho se ve que para que esta gente hiciera todo esto, era gente de esta que no se da por vencido a la primera, que no se queda parado al primer obstáculo. Y eso también nos debe enseñar, hermanos queridos, que para conseguir cosas uno tiene que ser persistente. Pero el asunto es que esta fe de ellos era efectivamente la fe de estos acompañantes. El texto griego dice que era pistis, que es la palabra que se usa para fe. Entonces, lo que acontece aquí es extraño porque Jesús actúa en beneficio de una persona por la fe de otras personas. Y eso es raro porque uno siempre creería de que uno es el que tiene que tener fe. Bueno, en este caso, no se excluye la idea de que el paralítico también tuviera fe, pero lo que se destaca acá es que el Señor obra o actúa o se motiva, se mueve por la fe de ellos, de estos acompañantes. No es la única vez que un texto de la palabra del Señor nos muestra a Jesús actuando de esta manera. También allí en el pasaje del centurión, del siervo del centurión, encontramos de que el Señor actúa, sana al criado del centurión por la fe de este hombre. Este el que dijo, Señor, no tienes para qué ir, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Y luego también ocurre algo similar
en el caso de la hija de la mujer sirofenicia. Esa niña que estaba poseída por un demonio, y esta mujer viene a Jesús y le dice: Señor, mira a mi hija. Y el Señor obra a la distancia, y la niña sanada es liberada por la fe de la mujer. Y en estos ambos casos que le he señalado, Jesús se admira de la fe de estas personas. Como vemos, tal parece que sí funciona esto, que la fe de otros puede provocar que el Señor se mueva a hacer el milagro, que el Señor se mueva a hacer una sanidad. Hermanos amados, un ambiente de fe siempre es propicio para que el Señor obre, para que el Señor desate milagros. Cuando Él estuvo en Capernaum, Él hizo muchos milagros, y muchos de ellos los relata acá el evangelista Marcos. Pero dice la palabra del Señor que cuando Él volvió a su tierra natal, a Nazaret, no pudo hacer allí ningún milagro, sino sanar a algunos pocos, porque había incredulidad en esa gente. Como lo conocían quién era, no creyeron, y como no había fe, no creían, no se pudo hacer milagros en aquel lugar. También las Escrituras nos cuentan de que cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, llevó consigo solamente a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y una vez en la casa de Jairo, echó para afuera a toda esa gente que estaba ahí llorando, que estaba lamentándose y además burlándose, porque seguramente veían que Jesús iba a sanar a la niña, y ellos sabían que estaba muerta, entonces se burlaban, y el Señor lo que hace, los corre a todos, y se queda nada más que con esos 3 que llevó y con los padres de la niña. Como vemos, hermanos queridos, la fe es importante, la fe de unos terceros, la fe de otros, la fe externa también es importante, porque hace que el Señor actúe. Donde hay fe, hermanos amados, pueden ocurrir milagros, y eso tenemos que tenerlo más en cuenta en estos días más que nunca, de que la fe puede cambiar las cosas. Aunque los panoramas se vean negros, si hay fe, el Señor puede obrar. Algunos comentaristas bíblicos aclaran que efectivamente la fe de otros puede producir milagros, pero siempre y cuando se trate de cosas corporales o de enfermedades, cosas como esa, porque en lo concerniente al perdón de pecados, como es el caso de acá, ahí dicen algunos comentaristas que la fe de otros nos salva a otra persona. Aunque nosotros entendemos de que quizás eso sea como los comentaristas dicen, sí, la fe de otra persona puede provocar el ambiente también para que el Señor propicie la llegada de salvación a las personas, como ocurre cuando nosotros hemos orado, o cuando usted ha orado por algún familiar, por algún ser querido, por un hijo, por ejemplo, por un esposo, por una esposa. Uno ora para que el Señor tenga misericordia, y uno dice: yo creo que el Señor lo va a tocar y va a poder convertirse, va a poder encontrar a Jesucristo, va a poder recibir a Cristo en su corazón. Actúa la fe de uno en favor de que el Señor allane el escenario. Lógicamente después tendrá que actuar la fe del interesado, pero sí la fe de un tercero tiene poder, y eso es lo que parece decirnos este texto, y es lo que queremos extraer como primera enseñanza, apegado a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y este asunto del perdón de los pecados nos conduce a la segunda pregunta. ¿Por qué, en lugar de suplir la necesidad evidente del paralítico, el Señor le dice algo diferente? No le dice sé sano, sino que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. El escritor bíblico R.C.H. Lenski dice al respecto de esta pregunta: los hombres veían la aflicción corporal del enfermo, pero Jesús veía la culpa y el arrepentimiento que había en el corazón. Probablemente al mirar al paralítico, el Señor se da cuenta que su necesidad mayor en ese momento era el espíritu, era el corazón, y no el cuerpo. Jesús conoce los corazones, y en esta ocasión Él percibe que hay una prioridad.
En otras ocasiones el Señor sana simplemente, sin nada de por medio. Como en versículos anteriores vemos cuando sana al leproso. También el Señor a veces sana esperando una reacción del afectado, podríamos decir, en esta circunstancia. Pero ahora, en esto que hemos leído, pasa de forma diferente, y es porque el Señor quiere dar una enseñanza, sobre todo porque estaban allí estos personajes que ya les he mencionado, que habían venido de otros lugares, también con la gente que seguía a Jesús, pero estos no venían con buenas intenciones, que son los escribas. En lugar de decir al paralítico, sé sano, ponte en pie, levántate, el Señor se ocupa de un asunto mucho más relevante, mucho más urgente en ese momento. Mira, a veces el Señor sana para que le conozcan y después sean salvos. Pero en esta ocasión el Señor hace al revés. Él salvó primero para después sanar. Este texto no nos dice, no nos aclara si el paralítico quería o no ser salvo. Nada se dice de eso. Pero sabemos que el Señor conoce los corazones. Algunas veces, hermanos, la sanidad física es estorbada por el pecado. Y cuando el corazón es libre, cuando el corazón es limpio, es liberado de todas ataduras del pecado, la sanidad llega sin impedimentos. En nuestra forma de ver las cosas, en nuestra humanidad, podríamos pensar siempre que lo mejor que le puede pasar a un enfermo, a un necesitado, a un afligido, es que su necesidad evidente sea suplida. En el caso del enfermo, lo mejor que le puede pasar es sanar, simplemente sanar. Pero Dios, que ve el corazón, que ve más que nosotros, que conoce más que nosotros, sabe cómo actuar en cada caso. Por eso que todos los casos no son iguales. En esta oportunidad, lo primero que necesitaba el paralítico era el perdón de sus pecados, la sanidad espiritual, porque la sanidad física vendría después como consecuencia, sería solamente un trámite. Y de hecho, llegó enseguida, como vemos en el versículo 11. A veces el Señor sana de inmediato, otras veces, hermanos amados, el Señor primero limpia el corazón. Y esto quiero que usted vaya entendiendo y el Señor le dé el entendimiento apropiado a su espíritu para que pueda comprender lo que quiero transmitirles. La Biblia nos enseña que no todas las enfermedades y las dolencias son porque sea pecado o porque uno es pecador. Lo vemos en el caso de Job. Dice la palabra del Señor que era justo. Las enfermedades tienen diferentes causas. Hasta a veces vienen simplemente para que las obras de Dios se manifiesten en el enfermo, en el necesitado, como se dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, 2, 3. Sin embargo, la enseñanza práctica en esto que estamos viendo, y yo le quiero compartir, es que debemos aprovechar esas instancias de aflicción de la carne, de aflicciones corporales, de enfermedades, en este caso específico, para dejar que el Señor limpie nuestras vidas de todas aquellas cosas que son estorbo, que están ensuciando el corazón y que a veces en circunstancias normales, que en otros momentos no vemos y que solamente podemos ver en esos momentos de aflicción, de dolor. Y aquí viene a mi mente un recuerdo que tengo de un día específico, un día que estuve bien complicada, bien mal, post mi operación que tuve algunos años, estando aquí en mi casa, en mi camita. Me había visto muy afectada porque producto de la sonda que tenía puesta,
recientemente había llegado de la clínica del hospital. Me vino una infección urinaria muy fuerte, muy severa, que me inflamó todo el vientre. Yo sentía que me inflamaba los riñones, sentía que me agarraba todo el cuerpo y era tan fuerte, hermanos queridos, tan inaguantable esos dolores, esa molestia, que ya no hallaba qué hacer y me daba vuelta en la cama para allá, para acá, me movía de una forma, de otra forma, me habían dado remedios, calmantes, nada me ayudaba. Y entre mi dolor, mis quejas y un poco de risa, le digo a mi madre, que estaba aquí para ayudarme, ella me estaba atendiendo, le digo: ay, mami, le digo yo, ¿qué pecado habré cometido? ¿Qué estaré pagando? Y lo que le quiero transmitir con esto, hermanos, es que en esos momentos críticos uno se puede dar cuenta de aquellas cosas que ha hecho mal y que tiene que arrepentirse de ellas. En otro momento uno, ¿cuándo se acuerda de eso? Pero cuando está en una cama a veces vuelta y vuelta, cuando está mirando el techo, cuando algo, ¿cierto?, la aflige, uno puede percibir aquello. Y qué bueno es, qué aprovechable es, qué provechoso es, que si uno llega a percibir algo de eso, en esos momentos pueda pedirle al Señor que venga y limpie el corazón y que nos pueda decir también: tus pecados te son perdonados. ¿Qué mejor sería que escuchar eso antes que la sanidad física? Que el Señor te diga eso, hermanos queridos, eso es tremendo. Y eso es lo que quiero destacar en este pedacito, en esta parte de este tema. El paralítico probablemente no dimensionó en ese momento lo que el Señor le estaba diciendo. Quizás sí, pero probablemente no. Pero nosotros hoy día, con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, del Evangelio, podemos entender que es mucho más relevante tener sano el corazón. Porque si el corazón está limpio, lo demás viene como consecuencia. Que el Señor nos ayude a esperar en Él y a tener esta revelación de parte de Él. La tercera pregunta que surge acá en este episodio dice así: ¿qué quiso decir Jesús con qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? El relato nos enseña, nos indica acá que entre esta gente que le venía a escuchar al Señor y que venía esperando a recibir algo de Él seguramente, estaban estos escribas que no estaban allí para aprender del Señor, no estaban para aprender de Jesús. Estos andaban detrás simplemente para oír y a ver si el Señor se equivocaba en algo, a ver qué decía, para después acusarle. Así hay gente a veces que sigue al Señor no con buenas intenciones. Y al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, enseguida pensaron que era un blasfemo, porque dicen solamente Dios puede perdonar pecado, y cómo se arroga este privilegio de decirle: tus pecados te son perdonados. Y así como Jesús conoció el corazón del paralítico, también conoció lo que estos estaban pensando en ese momento y los encaró con esta pregunta: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Honestamente, es difícil explicar esta pregunta. Sin embargo, por los versículos siguientes, por los versículos 10 y 11, podemos entender que Jesús quiso decir a estos escribas que Él era más que un predicador de cosas interesantes, que Él era más que un maestro quizás, que Él era más que un sanador, porque por eso lo seguía la gente. Él era Dios encarnado, por eso podía perdonar pecados. Y al presentarse a sí mismo como el Hijo del Hombre, como acá lo dice, Él está aludiendo a su misión redentora, porque este título de Hijo de Hombre tiene relación, hace referencia al mesiago de Jesús. Él no había venido solo a hacer milagros, también, pero no solo a hacer milagros. Él había venido, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como le dijo a Zaqueo.
y para respaldar su potestad de perdonar pecados y su misión, también hizo el milagro, y como vemos en el versículo 11, le dijo al paralítico, levántate. Y esto también lo dice San Juan capítulo 5, versículo 36. Las obras que el Padre me dio que realizara dan testimonio que soy enviado por Él. Es decir, que las obras del Señor, los milagros que Él hacía, eran señales de su deidad y de su misión, de la misión que traía. Lo mismo dijo el Señor a los mensajeros de Juan el Bautista cuando Juan envía a los mensajeros y le preguntan al Señor lo que Juan decía. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El Señor le responde, díganle a Juan, vayan y díganle que las obras ahí están, los milagros ahí están. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etc. Y eso se lo dice para que puedan entender de que esas son sus credenciales de quién era Él. Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, Él era el que había venido a dar la vida por la humanidad. La gente lo seguía, pero por su fama de sanador. No veían en Él al Salvador del mundo, que era su verdadera misión. No podían ver que Él podía perdonar pecados y que estaba dispuesto a recibir a todo aquel que viniera ante su presencia. Hermanos amados, en aquel entonces y ahora Jesús quiere ser también el Salvador del mundo, no solo el sanador, no solo el milagrero, sino que también el Salvador de la humanidad, porque el mal peor de este mundo no son las enfermedades, no es el coronavirus, es el pecado, y de eso la gente primeramente tiene que limpiarse, tiene que curarse. Las aflicciones, las enfermedades son solamente el medio que el Señor a veces permite para que podamos clamar a Él y así alcanzar su misericordia. Hermanos, y si nuestro Señor es poderoso para perdonar pecados, es poderoso para salvar a la humanidad, ¿no será también poderoso para sanarte, para levantarte, como lo hizo con este paralítico? En el mismo Calvario, donde hay salvación, también hay sanidad disponible para los hijos de Dios. Mira, el paralítico fue llamado hijo en el momento que recibió la gracia del Señor. Pero nosotros ya somos hijos porque le hemos aceptado como nuestro Padre. Por lo tanto, tenemos todo a nuestro favor. Tenemos la gracia del Señor disponible para nosotros. Así que nuestro Salvador también es sanador, pero nuestro sanador también es Salvador. Que este episodio, hermanos queridos, que he compartido con ustedes en esta hora, nos ayude a vivir el Evangelio sabiamente, con conocimiento, en estos días complicados, angustiosos que estamos viviendo. Qué bueno es poder vivir estas circunstancias con sabiduría en el corazón. Y recordemos que la fe de ellos, como dice acá el texto que hemos leído, la fe del pueblo del Señor, la fe de nosotros puede provocar el milagro que estamos esperando. Y si en la aflicción tú sentimos que necesitamos limpiar el corazón, entonces digamos que el Señor perdone nuestros pecados. Abramos el corazón, dejemos que Él lo limpie para que quede la puerta abierta, para que todo lo que el Señor quiera darnos después, las bendiciones que quiera darnos, la sanidad que quiera darnos, venga sin impedimentos. Ese es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde, hermanos queridos, y en este tiempo difícil. Ojalá que podamos nosotros también ser proclamadores de Jesucristo como el que quiere salvar al mundo. Y las aflicciones que viva la gente puedan ser solo el medio que los lleve a clamar al Señor y puedan ser el cauce, puedan ser el camino que los lleve
a alcanzar la salvación en Jesucristo. Que el Señor les bendiga una vez más, que el Señor ponga paz, consuelo y esperanza en todos los que están esperando la misericordia del Señor, el milagro del Señor. Para los hijos, hermanos, hay provisión y esto nos debe dar esperanza ahora y siempre. Vamos a quedar también, como siempre, con una alabanza que también les pueda entregar un mensaje que les bendiga. Hasta el próximo jueves. Esas manchas y esas arrugas de ese tu traje de santidad. Si tú descuidas las vestiduras con el Señor, tú no te vas. Esas arrugas y esas manchas son esas cosas que no quieres dejar. No ves que ensucian tus vestiduras, tu traje blanco de santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Limpia tu vida de esas basuras, mantente siempre en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar.